Oye, José Manuel, tu mundo profesional cabalga sobre dos caballos, el de la literatura y el de la información. Digamos que es una cosa que va por temporadas. Hay temporadas en las que me he dedicado más a la literatura y temporadas en las que me he dedicado más a la información. De hecho, la información ha sido, aunque es mi vocación, es lo que yo estudié y a lo que dediqué los primeros años de mi vida profesional, por las circunstancias y también quizá por mi personalidad, porque soy una persona que muchas veces no encaja y tampoco lo pretendo. Vale. Intento ser yo mismo. Eres como eres, natural. Y entonces, ¿te sientes más cómodo dentro de lo literario que dentro de lo informativo? Porque a lo mejor lo literario es más libre. Me siento infinitamente más cómodo dentro de lo literario, claro, que dentro de lo informativo, porque lo informativo, como tú bien Sota, sabes, caballo y rey. Los informadores estamos sujetos a muchas presiones, no presiones, o sí presiones, o a muchos condicionamientos a la hora de realizar nuestro trabajo. Mientras que la literatura, bueno, pues es como otro aire, ¿no? La literatura no solamente es otro aire. Yo muchas veces digo que la literatura a mí me ha salvado la vida. No será verdad. En cierto modo sí. De hecho, bueno, tú sabes que el sector del periodismo en España está pasando por unos años muy malos. ¿Y cuándo ha estado por años buenos? Yo creo que... Yo no lo he conocido. Por lo que a mi experiencia respecta, nunca. Tampoco. Pero digamos que refugiarme en los libros y en la escritura muchas veces me ha salvado de, por decirlo de alguna manera mal y pronto, de volverme loco y de ir por donde no debía, ¿no? Claro. De alguna manera me ha consolado, me ha dado un acicate que en un momento determinado yo no tenía, porque he pasado largas temporadas en el desempleo. Y me ha servido para no desviarme, para no hacer cosas que no debía, ¿no? Te entiendo. Y digo yo, ¿cómo recala uno 50% en lo literario? Digo, por poner porcentajes más o menos equilibrados, que a lo mejor luego cada uno tiene los desequilibrios de otra manera, ¿no? Y 50% en lo informativo, proviniendo de un sector turístico como es el familiar tuyo. Yo te tengo que ser muy sincero, yo tengo una relación de amor-odio con el sector turístico, ¿no? Es evidente, mi padre es uno de los directores de la vieja escuela de la Costa del Sol. Carlos Bielsa. Falleció el día 19 de septiembre. Un histórico que se dejó la piel. Sí, y fue director de varios hoteles importantes de la costa, el Hotel Las Palomas, el Hotel Los Patos, el Stella Polaris, el Stella Maris, en fin, tiene una trayectoria dilatada y fue muy conocido. Claro. Lo que ocurre es que esa relación de amor-odio que yo tengo con el turismo viene un poco porque, aunque ha sido lo que me ha dado de comer a mí y a mi familia, la verdad es que yo no quería dedicarme al turismo. Digamos que si me dedicaba al turismo en algún momento de mi vida o a la hostelería, ha sido como una forma de salir adelante, pero sí, no por un tema vocacional. Pero era quizás porque veías que en tu padre había demasiada capacidad de exigencia, de servicio, de sacrificio, y tú veías que a lo mejor la vida podía tener otros puntos de referencia. Yo es que no tenía un gran interés por el turismo desde pequeño. Además, una de las cosas que creo que nos legó mi padre es una gran biblioteca. Mi padre era un gran lector y yo siempre, pues desde pequeño me recuerdo trasteando por la biblioteca, o sea, y leyendo. No te puede ser ajeno genéticamente el tema literario, porque aunque tu padre tuviera, la familia tuviera, pues ese halo de vivir por y para el turismo, el hecho, no sé si afectivo, el hecho vocacional de tu padre,
tendría algo que ver con tu vocación literaria, ¿no? Sí, sí, yo te digo que desde pequeño yo enredaba en la biblioteca de mi padre y la de mi abuelo, que también tenía una biblioteca importante, sobre todo de pintura, porque mi abuelo era pintor y escultor. Y desde pequeño siempre me llamó mucho la atención los libros que había allí dentro, qué cosas decían. José, no te tienes que sentir tan raro. ¿Qué más? Yo me siento un extraño un poco en todas partes. Sí. Es que tampoco, a veces ocurre, ¿no? El hijo del arquitecto tiene que ser arquitecto, o el hijo de la cantante tiene que ser cantante. Sí, parece que sí. Bueno, uno de mis hermanos sí se ha dedicado al turismo, sí, profesionalmente. ¿Cuántos hermanos sois? Somos 3 hermanos. ¿Tres hermanos? Mi hermano Carlos, mi hermano Daniel, que es el menor, y yo. Tú eres El mayor. El mayor. Por tanto, un poco ibas tomando buena nota y abriendo surco, ¿no? En el grupo de los hermanos en cuanto a la vida misma de ser el mayor, ¿no? Bueno, pero tú sabes que eso es un lugar común, pero no deja de tener cierto grado de verdad, ¿no? Y es que el hermano mayor de una familia de 3 o de 4 hermanos siempre asume un papel, no de padre, pero a veces punta de lanza. Se parece, sí. Punta sí. de lanza que surge en Zaragoza. ¿Tú? No entiendo la pregunta, ¿qué quieres decirme? Naciste en Zaragoza, ¿verdad? Sí, nací en Zaragoza. Por eso iba, esa punta de lanza contigo, al ser el primero, pues da la circunstancia de que vienes al mundo en Zaragoza por mor del turismo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que mis padres son aragoneses, pero mi padre ya de jovencito trabajaba en un hotel que hay en Zaragoza que se llama el Hotel Goya y trabajaba para una empresa turística que se llamaba Turismo Urbano Zaragoza, creo que se llamaba la empresa, sí. Claro. Y allí estuviste hasta los 4 años, que cuando... Hasta los 4 años, que es cuando ya empezamos a movernos. No vinimos directamente a la Costa del Sol. Había un rodaje, ¿no? Hubo un rodaje, sí. Mi padre fue director durante unos años del Hotel Playa Victoria en Cádiz. Luego estuvimos una temporada también en Palma de Mallorca, ya trabajando para Hoteles Reunidos, para el conjunto hotelero de Rumasa. Y ahí es cuando ya llegamos a la Costa del Sol, que yo recuerdo que llegamos a la Costa del Sol en octubre del 78. ¿Con cuántos años? ¿Tendrías 12? 10, 12, por ahí. 10, sí. ¿Te acuerdas de aquel momento de sí, llegar? Recuerdo. Sobre todo lo recuerdo porque vinimos en avión y en aquella época venir en avión era una cosa muy glamurosa y muy estupenda. La familia embarcada, ¿no? Uh-huh. Y a la Costa del Sol, que tú por entonces, no sé si tu padre, pero poca referencia, ¿no? Bueno, mi padre sí tenía muchas referencias y además él de hecho tenía muchas ganas de trabajar aquí. Él cuando le ofrecieron un trabajo aquí se vino entregado. Fíjate. Porque realmente si tú te dedicas al turismo profesionalmente, esto era donde había que estar. El laboratorio de ensayo estaba aquí. Efectivamente. Y bueno, de ahí el desarrollo que la empresa de tu padre tuvo aquí en la costa, como también el desarrollo profesional de tu padre siendo uno de los que consolidaron nuestra sí, desde la vieja escuela. Sí. Claro, vieja escuela que, por muy vieja que sea, siempre será una referencia para los que vengan con la nueva. Hombre, yo creo que es que fueron los pioneros, fueron los primeros, ¿no? Fueron los primeros y además en un momento en el que en este país hacían falta profesionales del turismo, en una industria que en ese momento estaba empezando a ver la luz, estaba empezando a ser fuerte y bueno, y yo creo que jugaron un papel, ya no solamente él, sino toda la gente de su generación. Claro. Y que se ha convertido con el paso del tiempo, ahora con la pandemia, lo ponemos entre comillas, esperemos que esas comillas se vayan pronto, pues en la industria económica de nuestro entorno, porque ¿qué sería de nosotros? Qué duda cabe. Si no tenemos el santo turismo de cada día, ¿no? Sí, sí, es cierto, es así. Es así. Pero José Manuel Bielsa no se vio retratado con el turismo. No, la verdad como es actividad que no. profesional. No, la verdad es que no, desde muy jovencillo, la verdad es que tener un padre director de hotel, pues desde jovencillo, pues, Pues sí. los veranos, pues o echabas unas horas en un chiringuito, o echabas una mano donde fuera. ¿Algún refilonazo? Desde pequeño, eso sí. ¿Y cuáles eran tus fugas ante la influencia turística de la familia? ¿Por dónde te desahogabas? A mí de jovencillo me gustó siempre mucho la literatura y la música. Fíjate. Un aficionado a la literatura y la música. Además tuve la suerte de que recibí cierta formación musical de pequeño. Sí, y aparte pues mi abuelo que era pintor y escultor. Digamos que en la casa había un cierto ambiente de tono, no te diré que artístico, pero sí el arte y la cultura estuvieron cerca de casa siempre.
a nivel musical, ¿con algún instrumento especial? Sí, bueno, yo estudié guitarra. Ah, muy bien. Guitarra clásica. Sí. A mí, ¿sabes, José? Me quedó eso por desarrollar. Yo toco la guitarra, pero de aquí. Bueno, yo ya no la toco para nada, ¿no? Vale, yo de vez en cuando me atrevo, pero sí que me hubiera gustado ponerle acordes y solfeo y alguna que otra partitura por, no sé, por educarme en el pentagrama, ¿no? Pero cierto es que la música, al margen de que la puedas tener en un folio, ¿no? Pues también hay que llevarla dentro, ¿no? Y para ti la música supuso en aquella etapa juvenil ese desahogo, ¿no? Que a lo mejor... Sí, lo que pasa es que yo siempre he sido muy mío. Siempre he sido muy mío, porque cuando tenía que estudiar solfeo, recuerdo un profesor de solfeo que tuve que siempre me reprochaba que yo tenía muy buen oído. ¿Y eso era un reproche? Eso era un reproche porque me aprendía las lecciones, pero no leía el pentagrama. Y entonces me decía, lea usted el pentagrama, no lo cante de memoria. No sea por tu condición especial que tienes, sino porque tú estás interpretando lo que aquí tienes. No... Claro, yo oía el pentagrama 2 veces y ya se me quedaba en la memoria. Bueno, hay quienes, fíjate tú, interpretan solamente en base al pentagrama y le falta alma. Sí, es verdad. Bueno, pero de todas formas yo creo que yo nunca llegué a alcanzar un nivel técnico que, digamos, siempre tuve muchos problemas a la hora de leer las notas del pentagrama, a pesar de que, en fin, siempre tenía que pensar antes de decir, pues esto es sol, o es fa, o es re. ¿Llegaste a componer algo? Llegué a componer alguna cosita, pero tonterías que hace uno de jovencito, que no tienen mayor... Sí, pero uno es feliz en esos momentos. Sí, son cosas muy agradables y que además si a los demás les gustan, pues te da mucha satisfacción. Y esas noches así, dale que te pego, ¿no? Sí. Porque algo te afecta o porque algo te quiere Sí, salir. Y de jovencillo tuve un grupo también. Anda, esa parte no la sabía. Bueno. Pero llegaste a actuar en público. No llegamos a actuar. Era de puertas para adentro. Sí, nada más que era ensayar en casa y poco más. Y todo no eléctrico, sino clásico. No, a nosotros nos gustaba el sonido de la primera mitad de los 80, con sintetizadores y cajas de ritmos y guitarras eléctricas, una cosa muy moderna. Qué bueno, qué entre bueno. comillas. Bueno, confieso, como decía Manuel Alcántara, que he vivido, ¿no? O que he bebido en el caso de la música, ¿no? ¿Y cuándo te surge, no sé, si el pellizco de ser periodista o de ir a Madrid a estudiar ciencias de la información? Yo la verdad es que debo de confesar que, y además creo que me ha pasado, no solamente me ha pasado a mí, yo estudié periodismo porque yo quería ser escritor. Entonces yo pensé que lo más adecuado era estudiar periodismo. Anda, qué bueno. Claro, entonces yo pienso que bueno, igual no iba desencaminado, pero tampoco acerté del todo, ¿no? Yo creo que no hace falta estudiar periodismo ni filología para ser escritor. No, para ser escritor hay que saber escribir y pensar bien, sí. Y reflejarlo y poner el corazón, me imagino, en el ordenador o en el folio. ¿Sabes por qué me dio a mí el chispazo del periodismo? No tengo ni idea. Pues verás, porque por entonces funcionaban muy bien aquellos programas de Miguel de la Cuadra Salcedo. Ah, sí, unos programas fantásticos, el de la Ruta de la Seda, los viajes de Marco Polo. Exacto. Yo lo recuerdo. La aventura, el mundo, el viaje. Claro, y además recordarás, o no, que había una serie de televisión que se llamaba Lou Grant. Claro. ¿Lo recuerdas? Claro que me acuerdo. Claro, además estaba muy inspirada en las figuras de Bernstein y de Woodward, los que levantaron el tema de Watergate. Y a mí aquella serie me fascinaba. Bueno, eso también tuvo una influencia. Pues por ahí, vamos a ser sinceros. Por ahí. Claro, cuando uno deja de imaginar lo que uno podría ser en base a esos personajes y luego ve lo que ve, pues claro, ya dicen, me han cambiado las cartas. Yo quería otra baraja, a lo mejor. Pero, ¿sabes? Por lo que al periodismo se refiere, sí que yo me siento medianamente satisfecho, aunque siempre a uno le hubiera gustado realizarse más, ¿no? Tengo la suerte de haber hecho lo que me ha gustado. Y también me ha gustado escribir, ¿eh? Uh-huh. No, quizá tanto como tú, que veo que ahora hablaremos de tus obras, 3 y alguna cuarta que ya se irá gestando, pero cierto es que es raro ver a un periodista que no tenga cierto afán de escritor, y es raro también ver a un escritor que no tenga cierto afán de
y periodista. Sí, sí, es que son dos cosas que están estrechamente relacionadas. Arturo Pérez Reverte es un caso patente, ¿no? ¿Quién, Sí. Reportero de guerra. Y como tantos, vamos, como Claro, tantos. Hay infinidad Gabriel de García ejemplos. Márquez. Ernest Hemingway. Ahí va, o sea que no somos tan raros. No, no somos tan raros. No somos tan raros. Rara es la profesión para que nos dé de comer y para que nos realice. Sí, sí, la verdad es que es muy complicado. Yo la verdad es que yo no terminé los estudios, no me licencié, porque la verdad es que me aburría soberanamente y bueno, tuve la posibilidad de entrar a trabajar como redactor en el Diario de la Costa del Sol. ¿Quién era el director de Y me por lancé. entonces? Pues creo recordar, Agustín Lomeña. Manolo J. puede ser de la Loma. Rafael de Loma. Rafael, claro. Y ahí fue tu primer bautismo. Ahí fue mi primer bautismo. ¿Serio? Con la información local pura y dura, con salir a la calle a buscar la noticia y hablar con las fuentes. ¿Siempre periodismo escrito? Siempre periodismo escrito, sí. He hecho algunas cosas en la radio, pero muy anecdóticas, y en televisión también muy anecdóticas. Fui becario de Radio 5 Todo Noticias, de Radio Nacional en Santiago de Compostela, pero eso fue un verano, fue muy momentáneo. ¿No? Has probado la radio, me has dicho, ¿no? Sí. ¿Y no te ha dado Sí. con la radio? Sí, la radio me ha gustado mucho, Lo que pasa es que parece que no encontré el sitio, y muchas veces no es problema de uno, es que a lo mejor las personas que tienen que tomar las decisiones o las circunstancias son las que te dejan dentro o las que te echan fuera. Yo digo que mientras más televisión hago, y estamos aquí en una televisión, que no se entere el jefe, más me gusta la radio. Sí, a mí la radio me gusta mucho, la verdad, y hacerla también. Claro. Por mucho que ahora las nuevas tecnologías y la televisión coma terreno y todo lo electrónico, pero la radio tiene algo que no tienen los medios viejos o los medios modernos, ¿no? Y es el factor imaginación. Exactamente, es eso, es la posibilidad de imaginar que te da. Claro. La televisión lo mata, la radio lo echa a volar. Totalmente. Y luego que decir que yo para sentir la radio o escuchar la radio no me hace falta dejar de hacer lo que estoy haciendo. Efectivamente, además, es un medio de comunicación que puede ser de tipo sincrónico. Puedo conducir, puedo hacer footing, que la llevo a cuesta, me levanto y sigo con ella. Y lástima que la gente joven no se enganche con la radio. No lo sé, ahí, con tantas redes sociales. Es que es complicado, porque yo creo que estamos en un momento de cambio de modelo, ¿no? Llevamos unos años, quizá una década o algo más, que no paramos. Con un cambio radical de modelo, ¿no? De hecho, en el libro se habla de ello, ¿no? El estallido del fenómeno de la posverdad tiene mucho que ver con la aparición de un montón de nuevas fórmulas de comunicar y de comunicar a nuevos niveles, de nuevas formas. Y sobre todo porque rompe el tradicional equilibrio de la estructura de la información. Es que va muy rápido, todo. Sí. Es que yo sé que todas las profesiones van rápidas, ¿no? Pero en el caso nuestro es que no nos da tiempo a asumir algo reciente cuando ya eso se ha quedado antiguo. Sí, y viene lo último. Y lo último en un día es precisamente lo pasado. Y dice uno, bueno, ¿dónde me ubico? ¿Cómo me formo? ¿Cómo me reinvento? Pero luego además te añaden que todo el mundo puede ser comunicador porque tiene un móvil y porque yo, como tengo un tweet o tengo Facebook y yo tengo seguidores, yo también soy periodista, ¿no? Entonces ya te dice, bueno, ¿y uno qué pinta aquí? Claro, es que ese es uno de los problemas, ¿no? La descentralización de los medios de comunicación. Ya cualquiera en un perfil en unas redes sociales puede convertirse en un medio. De hecho, yo monté una página web de información local aquí en Benalmádena, vamos. Con 2 cataplines. Bueno, con 2 cataplines porque de perdidos al río, ya no me quedaba... ¿Por qué no? Si las posibilidades laborales que tenemos son las que son, y todo el mundo no puede estar o en Canal Sur, o en la televisión española, o en un periódico con más o menos solvencia, menos mal que es verdad que las nuevas tecnologías vinieron y, bueno, ofrecieron nichos de mercado para aquellos que no tenemos la suerte a lo mejor de tener un puesto de trabajo con nómina laboral. Bueno, pero hay una cierta mitología sobre los nuevos medios de comunicación y las redes sociales y estos canales de YouTube, de Telegram o de Instagram, etcétera, ¿no?
Yo creo que el nicho de mercado realmente es muy pequeño. Creo que los grandes medios y las grandes corporaciones de medios siguen controlando la parte más sustancial del pastel, ¿no? Es muy difícil. Es cierto, es cierto. Y máxime contigo que te considero, José Manuel, un luchador en ese ámbito de salir adelante contracorriente, como tú y otros muchos más, para desarrollarse, para formar parte de la comunidad informativa y comunicativa, pero yo sé que en todos los sitios cuecen habas, pero en el nuestro cuecen de una manera especial, ¿verdad? Sí, es muy complicado. ¿Has tenido situaciones de tirar la toalla? Sí, yo de hecho tiré la toalla, vamos. De hecho tiré la toalla, sí, porque como tú bien sabes, este es un trabajo en el que nadie te lo agradece, ¿no? Además, siempre andas peleado, o te acabas peleando con las fuentes o te acabas peleando con tus jefes, ¿no? O eres de uno o eres de otro. Y si eres de ti, malo. Es muy difícil. Y mira que he leído a Kapuscinski, a Richard Kapuscinski, claro, ¿no? Que sí, dice sí. que las malas personas no pueden dedicarse al periodismo. Pero es que es tan Qué difícil. bueno. Pero es que es tan difícil no, de vez en cuando no decir, mira, hasta aquí he llegado. Y es complicado. Es muy difícil. Es muy complicado. Por eso digo que menos mal que al margen de la literatura está que uno pueda crear, pues no sé, soportes, medios, como el caso vuestro de hace unos poquitos de años, 2009, sí. Más Benalmádena. Más Benalmádena, sí. ¿Y qué es Más Benalmádena? ¿O cómo empezó Más Benalmádena? Hablamos de un periódico digital. Sí, bueno, una página web, sí, un periódico de información local. Pues nació, no te voy a engañar, tengo que ser muy sincero. Estábamos 3 amigos tomando algo y de repente se nos ocurrió, oye, ¿y tú que eres periodista? ¿Y tú que eres informático? ¿Y tú que no tienes trabajo? ¿Por qué no hacemos un medio? ¿Por qué no montamos algo? Tú diseñas la página, tú te encargas de los contenidos y tú haces la labor de comercial. Y pues nos pusimos manos a la obra y arrancamos. Y lo que parecía, pues eso, una tentativa, más o menos producto de un momento, ¿no? Un pronto. Pero hace falta mucha constancia porque hemos pasado momentos muy difíciles. Tú sabes que en el ámbito local hay un control férreo muchas veces sobre los contenidos. Quizás ahora tenemos más suerte, pero ha habido momentos en que ha sido más complicado. Claro. Pero fíjate, al margen de los poderes fácticos, que los hay siempre y nos van a constreñir, a mí me horroriza la competencia no profesional, el intrusismo. A mí, y el amiguismo. Claro, ¿qué te voy a contar, no? Creo que ese campo, por esa parte, está más minado que por los que pueden, digamos, impedirnos ciertos accesos profesionales. De acuerdo que a lo mejor yo no puedo llegar aquí, pero no me impidas que yo trace mi camino y no me mines mi camino. Ya sé que este es el tuyo y tuyo es, pero el mío también me lo vas a minar. El problema es que yo te tengo que ser sincero, y hay momentos en los que haciendo mi trabajo he tenido la sensación de que yo era un poco un intruso. Anda. Yo he tenido la sensación de que era un poco un intruso, porque es verdad que yo estudié Ciencias de la Información, pero no me llegué a licenciar. Bueno, vale. Y la verdad es que muchas veces cuando he visto ciertas cosas, ciertas formas de trabajar, sí me he sentido un poco fuera. Yo entiendo que para ejercer una actividad profesional, pues mientras más capacitación tengas, mejor. Pero ojo, el hábito no hace al monje, ¿eh? Evidentemente no. No. Evidentemente no. Yo pienso que, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, que hay una serie de elementos del trabajo del periodista que tienen que ser inamovibles, porque si no, esto es una viña sin amo. Es que todos seríamos entonces comunicadores como los que abundan. Lo que no quiere decir que, porque también en ese sentido yo creo que hay que ser un poquito menos dogmático. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de que yo pienso que a lo mejor una persona con un teléfono móvil en un momento determinado puede incluso hacerlo bien, ¿por qué no? Vale. Pero será algo puntual. Sí. Y sea algo que luego, para que alcance el nivel de difusión amplia y de conocimiento bien trabajado, tendrá que ser objeto de la atención de los medios capaces de darle esa solvencia. Porque podemos avanzar
una noticia, pero luego desarrollarla, contrastarla, darle el cariz verdadero y riguroso que lo que contamos es auténtico, ¿eso qué lo hace? A ver, evidentemente eso lo tiene que hacer el periodista. Exacto. El periodista, pero mira, yo he tenido muchas experiencias, algunas de ellas no especialmente satisfactorias. De todo un poco. Yo he levantado, por ejemplo, aquí en Benalmádena, yo he levantado noticias y las he publicado en mi página web, y a lo mejor al cabo de 6 meses eso ha sido una portada del diario El País. Qué fuerte, es verdad. ¿Por qué? Porque el medio no tenía difusión, no tenía impacto. Y luego se entera Pepito Pérez, que tiene detrás el medio potente de turno. Entonces, eso es, ahora es noticia. Es un poco amargo, porque aparte de todo uno está luchando Es contra viento y marea, ¿no? Y muchas veces sí. es que no tiene ni para echarle gasolina al coche. ¿Qué quiere decir? Que a veces la noticia no la provoca la propia noticia. Yo creo que las estructuras de medios y las grandes corporaciones son las que deciden lo que es noticia y cuándo lo es. Claro, es noticia cuando este medio se hace eco de ella. Efectivamente. Podríamos estar aquí. Es que yo entiendo, y sobre todo ahora cuando nos están intentando poner esos comités de la verdad, cuando nos están queriendo poner cotos al campo, que yo entiendo que a lo mejor, o puertas al campo, el tema de las noticias falsas, o de las noticias malintencionadas, o las que persiguen fines... Pero mira, precisamente de eso se habla en el libro. Noticias falsas y malintencionadas las ha habido siempre. Siempre. Y las ha habido sabes. Siempre. Claro. Las ha habido siempre. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Que nunca en la historia una persona con un ordenador desde el salón de su casa puede convertirla en un fenómeno global. Correcto. Y ahora ocurre. Ese es el problema, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí me da rabia que me tengan que poner un comité para decirme qué es verdad y qué es mentira. ¿Y sabes cómo se combate la desinformación o la falsedad? Yo, desde mi modesto entender, con cultura y formación. Porque mientras que la gente sea más inculta y esté menos formada, va a ser objeto de cada vez más noticias falsas e intencionadas. Probablemente sí, tengas toda la razón. El problema es que vivimos en el mundo de hoy, en lo que yo llamo en el libro el mundo de la posverdad, que es el mundo de hoy. Ya no hay ya no hay unos valores compartidos. Cierto. Ya no hay una verdad que todos digamos que es nuestra. Es verdad. Incluso ya discutimos sobre la naturaleza de los hechos. Son tus hechos contra los míos. Ya Es tu verdad. No, es que tu verdad es una opinión. Claro. Ahora ya yo tengo mis hechos y tú tienes los tuyos. Antes era... ¿Recuerdas aquello de los hechos alternativos que soltó Kellyanne Conway, la asesora de campaña de Donald Trump? Claro. Los hechos alternativos. O sea, tú tienes tus hechos y yo tengo los míos. Claro. Entonces, ¿sobre qué discutimos? Si no tenemos nada que compartir. Una cosa es que antes era la verdad y ahora es tu verdad. Y yo con la mía. Y cada uno tiene la suya. De ahí que hay tantas realidades como uno mismo. Más o menos. Sí. Y eso de que la vida es del color según uno la quiera colorear, pues también se traduce en ese sentido. Más Benalmádena, desde el 2009, sigue siendo un medio donde sirve a una comunidad de ciudadanos. Bueno, eso es lo que intentamos. Exacto. Lo que pasa es que yo últimamente ya estoy más centrado en la literatura y digamos que ya le dedico menos atención y menos tiempo del que le dedicaba hace años. ¿Está saliendo el José Manuel Bielsa más literato que periodista en esta etapa de tu vida? Yo creo que sí, además yo he decidido que sea así. ¿Te lo mereces? Bueno, supongo. Me doy el gusto. Después de todos los tiros. Ya veremos qué pasa. Porque el cascarón se rompe con algo poético, ¿no? Sí. Yo en 1994 publico mi primer libro de poemas con una pequeña editorial de Madrid que se llamaba Ediciones Lisboa, ya desaparecida. ¿12 poemas? 12 poemas. ¿Cómo surge aquello? Bueno, la verdad es que yo empecé a escribir poemas muy jovencito. De siempre. Pues muy jovencito, de lo típico que te echas la primera novia y le escribes un poemita, claro. Y luego pues te deja y estás una temporada así un poco triste. Sí, y así empiezas, ¿no? Y luego pues lo típico, empiezas a leer a Machado, a Alexandre, a Cernuda, empiezas a leer y te vas gustando y ya te vas adentrando ahí. ¿Con 12 poemas rompes el pudor? Yo el pudor lo rompo antes, porque 12 poemas se publican en el 94, que yo tengo ya una edad,
y además ya he participado en algunas antologías de jóvenes poetas, he estado en la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, además cuando gobernaba Esperanza Aguirre, fíjate. Bien. Y no, digamos que la ruptura del pudor es anterior. Qué bueno. Pero luego te metes en temas filosóficos, Sí, de pensamiento. sí. Es más, el título no es, digamos, muy digerible de tu segundo libro, ¿no? Bueno, es que, pues fíjate que este es el título que al final llegué al acuerdo con la editorial, porque el título original del libro era Notas para una historia de las noticias falsas. O sea que venía también Todavía más espeso. con cierta metralla. El segundo libro, Radiografías de la melancolía y la nostalgia. 2018. Sí. Traduce. Bueno, yo tengo la sensación, el libro nace a consecuencia de la observación de que me da la sensación de que vivimos en una sociedad un poquito nostálgica, ¿no? Y dices, ¿y por qué? Porque yo creo que las utopías en las que creían nuestros padres y nuestros abuelos se han evaporado, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez va más rápido, en la que todo parece estar cada vez menos claro y sobre todo hemos dejado de creer que el futuro va a ser mejor que el pasado, mientras que nuestros abuelos tenían esa creencia, nosotros probablemente ya no tenemos claro que nuestros hijos vayan a vivir mejor que nosotros, ni tenemos claro que este planeta vaya a ser más habitable dentro de 100 años que hoy. Entonces va de la incertidumbre, ¿no? Y el escepticismo, Además, pienso yo que el escepticismo, y ese escepticismo tiene mucho que ver también con el estallido de la posverdad. Vale. Digamos que en Radiografías de la melancolía y la nostalgia es como un levantar el pie y decir, alto, aquí las cosas no son como antes. No, desde luego que no. Tú sabes el chiste, ¿no? A un señor llama a la puerta, ve un letrero y dice, el club de la nostalgia, llama a la puerta y le abren y dice, ¿es el club de la nostalgia aquí? Y dice, sí, pero ya no es lo que era. ¡Qué bueno! Genial. Bueno, ¿qué aporta este libro en tu bagaje personal? ¿Radiografías o este? Radiografías. Radiografías para mí es muy importante. Se publicó en la editorial El Transbordador, que es una editorial pequeñita de Málaga, y fue muy importante porque me hizo creer que verdaderamente yo podía dedicarme a esto y que las cosas que yo escribía no eran cosas raras ni bodrios infumables, sino que podía haber un público al que le podía interesar. Sí, pero no dejaba de ser una ruptura con 12 poemas, ¿no? ¿Había como otro José Manuel? Relativamente. ¿Eh? Es una ruptura muy relativa, porque realmente yo creo que Radiografías de la melancolía y la nostalgia es un ensayo que está muy traspasado por la poesía. Amigo. Y creo que muchas veces en mi poesía hay un trasfondo filosófico muchas veces. Claro. Y esto parece que suena una cosa un poquito rimbombante, pero es más sencillo que todo eso. ¿Cómo sale? ¿Para qué le vamos a poner, pues no sé, algún corsé? Tercera obra, calentita. Sí, recién salida. Calentita. ¿Y si la historia, lo digo con un interrogante o lo digo como admiración? ¿Y si la historia nos miente? Y si la historia nos miente es como lo dejamos ahí abierto, ¿no? La verdad es que yo creo que la historia no nos miente. En general, la historia nos dice la verdad. Lo que ocurre es que en el conjunto de la historia hay una serie de relatos adulterados que muchas veces se disimulan o se esconden o parece que no son visibles. Verás, yo para encajarlo y que nuestros amigos cojan bien, no es un libro puramente histórico, es correcto, sino que es un libro que en función de la historia tú haces unos perfiles, unos análisis desde un punto de vista de noticias, ¿no? Que han ido trascendiendo y conviviendo con la historia. Digamos que el libro tiene dos partes. Tiene una primera parte de unas 80 y pico, 90 páginas, que es más puro pensamiento, introductoria al tema del mundo de la posverdad y todo eso. Y luego hay un recorrido por lo que yo entiendo que es la mentira noticiosa. Es decir, el modo en que el poder ha transmitido información a las masas desde el principio de los tiempos, ¿no? Cómo el poder ha colado sus mensajes o ha filtrado sus mensajes en la población. Pero es que siempre el poder ha transmitido y ha dejado huellas en la historia. ¿Han habido otras huellas u otras noticias que no hayan tenido el aval del poder? No, ninguna, vamos.
Quizá ahora el panorama cambia un poco, pero tradicionalmente el poder ha decidido qué era noticia y en qué términos lo era. Por tanto, el poder ha decidido que era historia y que no era historia, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas más curiosas que yo he descubierto escribiendo este libro, con el que me lo he pasado además muy bien, es que contra lo que se puede pensar, el poder también ha producido noticias falsas. Esta cosa de que la gente produce noticias falsas en Twitter, bueno, pues eso soy, pero tradicionalmente el principal productor de noticias falsas ha sido el poder, y lo ha hecho siempre ante la posibilidad de ver en riesgo un estado de cosas. Hombre, me pones muy bien el caso del libro que tú analizas, porque empieza con Ramsés II. Con Ramsés II, y sí. Terminas con Donald Trump y con las leyendas urbanas. Vamos, con algunas de ellas que tienen origen en noticias falsas. O sea que tenemos un primer momento y un último donde el poder se pone de manifiesto y donde, bueno, aquí ha habido más de falsedad que de verdad. Es difícil saberlo. Yo creo que no. Yo creo que en general las cosas que nos han contado en general son verdad. Pero hay detalles, hay muchos detalles que convendría revisar. El ejemplo de Ramsés, aunque pueda parecer un poco extemporáneo, tiene su sentido. Tú tienes que pensar que en el Antiguo Egipto, a 2500 años antes de Cristo, los faraones esculpían en el exterior de los muros y en los obeliscos los éxitos de su reinado, Claro. que podían ser ciertos o no, y que incluso muchas veces a golpe de cincel se borraban cosas y se tallaban otras nuevas, ¿no? Exacto. Estamos hablando de transmisión de información, del poder a la gente. Claro, claro. Ya ahí había una manipulación informativa. Una misma escultura es un formato de comunicación. Claro. Totalmente. Cualquier elemento o soporte ya está comunicando algo. De hecho los sumerios, y esto es todavía anterior, cuando así guerreaban contra reyes de su entorno y les vencían, solían con cinceles y con martillos desfigurar sus rostros, y si podían darles la vuelta a las estatuas para que no fueran visibles desde la calle o desde el sitio donde pasaba la gente. Oye, José, ¿y cómo te surge la idea de cuestionarte si la historia nos miente? ¿Cuándo surge la idea del libro? ¿Cómo? La idea del libro surge realmente porque cuando yo empecé a escribirlo, hace cosa de 1 año y medio o 2 años, que es cuando empiezo a hacer los primeros esbozos del texto, porque el tema de las fake news está absolutamente de moda, una cosa candente, incluso con el mismo presidente de los Estados Unidos, Claro, que está lanzando allí lo primero que se le ocurre. Y entonces caigo en la cuenta, casi comiendo con la familia, caigo en la cuenta a través de un comentario que hace mi hermano, de que a nadie se le ha ocurrido intentar explorar la idea de una historia de las noticias falsas. Oye, me parece fantástico el encendido de bombilla, porque parece que es algo moderno, ¿no? Y de moderno tiene poco, ¿no? Sí, la manipulación informativa es tan antigua como el hombre. Yo creo que desde que el hombre empieza a comunicarse con sus semejantes, empieza a utilizar una serie de herramientas y una serie de recursos comunicativos, unos más legítimos que otros, Claro. para captar la atención de sus semejantes. Sobre todo porque sabemos que si nuestras historias no son capaces de captar la atención de quienes nos rodean, no tienen trascendencia, no van a ninguna parte. Claro, claro. Total, que dijiste, pues vamos a intentarlo. Y me imagino que te harías un método, ¿no? Te planteaste desde los orígenes de la humanidad casi, o desde los orígenes de la Bueno, yo empecé a investigar, empecé a mirar libros, empecé a mirar archivos de PDF de universidades, muchas de ellas universidades norteamericanas, que es fenomenal porque hay tienen un montón de archivos en internet, se puede acceder a muchísima información. Qué bueno. Y ahí empezaron a surgir una serie de líneas de investigación que luego fui siguiendo. Eso es para la parte del libro que tiene que ver con el recorrido histórico de la noticia falsa. Pero luego, ¿cómo cotejabas? ¿Tú cómo luego discernías entre esto que ha trascendido es falso? A ver, yo me remito a las propias fuentes. Hay historiadores que te dicen, por ejemplo, en el caso del testamento de Marco Antonio, que es el origen de todas sus desgracias, ¿vale?, además de sus amoríos con Cleopatra. Los propios historiadores plantean que el testamento de Marco Antonio fue una falsedad, fue una fabricación de Octavio Augusto. Lo que pasa es que a lo mejor, como está dentro de la propia historia, no trasciende como tal,
el hecho de que sea falso, sino que forma parte Pero claro, en ambientes académicos muy especializados existen esos debates y muchas veces hay incluso consensos respecto a esos temas. Tuviste que meter el bisturí. Claro. Porque estaba, lo que pasa es que había que sacarlo. Claro, y una de las cosas más graciosas que yo me topé, y me he topado con cosas muy curiosas. Seguro que te lo habrás, José, muy curiosas. Te lo habrás pasado, pipa. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. El que se lo lea se lo va a pasar El mejor. tema de la publicidad subliminal, que Cuenta, es una cosa que hasta se estudia en las facultades. Yo me acuerdo que en la facultad de periodismo lo estudié, el tema de la publicidad subliminal. Lo de la Coca-Cola. Claro, aquello de El que... fotograma. El fotograma, pues resulta que eso es un invento. Exacto. Eso es un invento. Para que lo sepan los amigos, ¿no? Bueno, pues el pase publicitario, ¿no? del cine antes de la película, ¿no? Y era un anuncio donde insertaban supuestamente durante unas décimas de fotograma, segundo un bebe fotograma. Coca-Cola. Y eso no era visible, Pues pero que decían que conscientemente ese experimento jamás se mentira se cochina, realizó. no había fotograma. Efectivamente. Y eso de que la gente se levantara inconscientemente. Y que luego subieron las ventas de palomitas de maíz y de Coca-Cola un 58% es falso. Cierto. Y pasa a veces estas situaciones sí, como anecdóticas, pero tienen que ser ahora más que nunca tenidas en cuenta porque ante el boom de las noticias falsas por las redes sociales, por los medios que están más al alcance de todos, evidentemente, ¿cómo nos preparamos para poder sortear en los tiempos actuales y no me la metan como Ramsés segundos o como el fotograma de Coca-Cola? Es muy difícil estar preparado para eso. Yo creo que hay que tirar de sentido común, pero es muy difícil porque ya lo hemos comentado, los grandes grupos informativos y el poder sigue teniendo un control sobre la estructura de la información. Y aunque tú fueras, además te voy a poner un ejemplo práctico y lo vas a entender, aunque tú pudieras, imagínate que una noticia sale publicada en un medio de gran difusión, aunque tú quisieras desmentirla, lo más probable es que tus conclusiones nunca sobrepasaran el filtro necesario para que ese medio amplifique tu escepticismo. De hecho, las rectificaciones en prensa, si te fijas, muchas veces se dan en una esquinilla y como de tapadillo, salvo que haya sentencia judicial de obligado cumplimiento. Claro. A mí me gusta la portada, a ver si la cogemos, una portada donde se nos ve, pues no sé si a un dios o una diosa. Es Leónidas. ¿Leónidas? Leónidas, espartano, sí. ¿Qué representa? Bueno, la imagen de Leónidas y los trompetistas está extraída de un cuadro de Jacques-Louis David, del pintor romántico francés. Y la pintura es una representación de la batalla del Paso de las Termópilas. No sé muy bien por qué lo cogió el ilustrador que lo hizo, pero bueno, yo creo que la portada es vistosa y que queda bien. Claro. El libro de la editorial Almuzara. Almuzara ya está en librerías. Ya está en Librería Lorca y además de Librería Lorca se puede comprar en internet, en la página web de la editorial. Yo digo una cosa, José Manuel. Siempre ha habido que potenciar la lectura y siempre ha habido que buscar tiempo para la lectura. Pero ahora más que nunca. Digo por los tiempos actuales en los cuales nos encontramos, donde nos han reducido el ámbito vital. Hombre, imagínate, es que los 3 meses que hemos pasado confinados en primavera, yo no he hecho más que leer y escribir, verdaderamente. Con lo cual, el libro tiene que recuperar el espacio perdido en nuestras vidas. Primero porque los libros siguen teniendo mucho aporte humano, auténtico y real. Luego será más o menos mentira, pero están ahí. Pero en los tiempos actuales donde nos confinan y donde nos ponen entre 4 paredes, llega un momento en que nos cansamos con el que está al lado y hay que compartirlo con otros seres vivientes, y un libro, como este en concreto, para estos momentos u otros muchos libros, nos pueden hacer una compañía extraordinaria. Sí, yo he intentado hacer un libro ameno, ¿no? Claro. Para las personas aficionadas a la historia, aparte son capítulos cortos. Yo he intentado escribir de una manera que sea sencilla, no rebuscado, para todos los públicos, porque pienso que enriscarse en estilos y en formas de escribir complicadas no tiene demasiado sentido. De lo que se trata es de llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuál ha sido la gran mentira o la gran falsedad que menos te esperaba, de las que has podido trascender en el libro? La que menos me esperaba. Y esto no puede ser. Si esto era ley. No lo sé, igual
no ha habido ninguna gran sorpresa. Lo que sí ha habido algunas historias que he descubierto investigando que me han parecido muy desgarradoras, ¿no? Y de personas que realmente lo han pasado muy mal. ¿En qué sentido te lo quiero decir? En el sentido de que las noticias falsas producen víctimas. Claro. Es decir, que la información resulta que es precisa una responsabilidad, que las cosas que se escriben y que se dicen tienen consecuencias. Es cierto, y a veces esas noticias falsas quedan impunes, ¿no? Muchas veces quedan impunes. Acuérdate, bueno, en el caso de España yo creo que lo tenemos todos más que oído, ¿no? Que es el tema de la voladura del Maine, que fue el origen de la guerra de Cuba. Por ejemplo. Eso es una noticia falsa producida por William Randolph Hearst. Claro, claro, claro. Y fíjate qué consecuencias tuvo, ¿no? Fue el final del imperio, la crisis nacional que desencadenó todo el 98, con toda esa playa de filósofos y pensadores que creen que hay que darle la vuelta a España y a ver qué hacemos con ella. En fin, tuvo unas consecuencias muy graves para este país. Claro. ¿Y hay algo ya en el laboratorio de tus proyectos? Sí, allá hay que algo. ¿Se esté embrionando? Ya hay algo prácticamente firmado con Almuzara para un próximo libro, pero de momento no quiero dar pistas porque la cosa está todavía muy verde. Pero tiene que ser algo contrastado, y te digo por qué. Porque los 3 libros que hasta ahora tienes en la estantería de tu creatividad son 3 hijos muy distintos, ¿no? Yo creo que no Aunque tú le encuentres no tanto algún... como pueda parecer, yo creo que no tanto como pueda parecer, El pero primero, a lo mejor para el observador sí. Perdón, el primero es muy tuyo. 12 poemas. Sí. Muy íntimo, ¿vale? El otro, sin dejar de ser tuyo, todos son tuyos, pero ya trasciende más al entorno, ¿no? Sí. Y a tu ámbito más cercano en función de tus vivencias. Pero aquí te has ido ya... Sí, sí. Desde los orígenes. Incluso en la forma de plantearme el libro. He intentado Claro. que este sea para todos los públicos, mientras que los otros serán para unos públicos quizá un poquito más reducidos. Sí. Eso es bueno, ¿no? Porque a lo mejor uno se siente con la versatilidad, ¿no? De poder asumir, pues bueno, inquietudes nuevas, retos nuevos. Sí, sí, sí. Y adaptaciones nuevas. Sí, es que en mi caso es muy importante, porque yo ha habido momentos que he tenido vacíos vitales, o llámalos como quieras, que sin la escritura o sin la lectura o sin una curiosidad que yo tengo, pues hubiera sido muy difícil superarlos, ¿no? Claro. Ya como te he dicho al principio de la entrevista, yo creo que a mí la literatura de alguna manera me ha salvado. Claro. Oye, siempre que ha habido grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, ya sean guerras o sean descubrimientos, no sé si ha surgido un hombre o una mujer nueva, o distinto a etapas anteriores, como si hubiera habido un antes y un después, ¿no? Sí. Tú que eres un hombre con pensamiento íntimo y que gusta ver la punta del lápiz, ¿no? Esta pandemia, ¿a dónde nos va a llegar desde un punto de vista humano? ¿Vamos a generar un nuevo ser? Mucho me temo que no, y que si vamos a generar un nuevo ser no va a ser mejor que el que había. Yo estoy viendo que con la pandemia, la sensación que yo tengo desde luego es que lo que está surgiendo no es mejor que lo anterior, sino que muchas veces estamos viendo casi proyectarse con más intensidad todo aquello que más deberíamos de temer, o que debería de generarnos más recelo, ¿no? Me parece que ha habido sectores de la sociedad que se han comportado de una manera muy responsable, muy egoísta, independientemente de que la gestión que se ha hecho desde los poderes públicos, sea el gobierno central o los autonómicos, haya podido dejar que desear en algún momento, ¿no? Hay quien, a lo mejor es un discurso que a ti también te ha llegado, y seguro que posiblemente así lo sea. Es que hemos corrido mucho. Es Sí. que nos las hemos creído. Creíamos que éramos inmortales, que no había nada que nos frenara. Sí, bueno, de hecho, ese es uno de los paradigmas, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta la palabra porque es muy rimbombante, pero eso es uno de los paradigmas de la posmodernidad, del mundo en que vivimos, ¿no? Nos habíamos creído que lo podíamos todo y que todo era posible y que todo lo podíamos hacer y que aquí no pasaba nada, ¿no? Y resulta pues que nos hemos dado de bruces con la realidad, de que las cosas no son como nosotros creíamos, que tenemos limitaciones y que además vivimos en un medio que tiene limitaciones por encima de las cuales no podemos pasar. Que somos frágiles. Sí, sí.
que se van 60.000 personas en meses. Incluso que no ha habido guerra que estén provocando tantos muertos como, o bajas, por llamarlo así, como la situación en la cual nos encontramos. ¿Y tú crees que de aquí vamos a reflexionar y vamos a mejorar? No, yo creo que no. Pues malo sería, ¿no? Yo creo que surgirán voces que hablarán de cosas, pero creo que en general no. Creo que vamos a un mundo más polarizado, creo que vamos a un mundo más dividido y creo que vamos a sociedades más egoístas, más autocontemplativas, más autosatisfechas. A lo mejor había que crear otro tipo de vacuna, ¿no? Supongo que habría que crearla, claro, Que pero si existiera, a lo mejor había alguno que no se la ponía. También, porque claro, parece como si la vacuna física, la del pinchazo, ¿no? Pues todo lo volviera a convertir como antes. Uh-huh. Y malo sería si no hubiéramos aprendido de lo que nos ha pasado en un afán de mejora. Yo creo que va a aprender el que tú sabes este famoso refrán, ¿no? De nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo creo que va a aprender el que se haya dado el porrazo, ¿no? El que haya perdido a un familiar, el que verdaderamente haya tenido un golpe que le haya hecho reflexionar, pero el que no, yo creo que va a seguir en lo suyo, no va a ir más allá. Entre las muchas bajas que aprecio en las circunstancias que estamos sufriendo en cuanto a recortes, en cuanto a limitaciones, no entiendo por qué el tema cultural se ha tenido que ver tan afectado. Yo tampoco, porque aparte tengo entendido que no ha habido contagios ni en teatros, ni en cines, ni... No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo. Cuando además la cultura hubiera sido una buena amortiguación. Yo pienso que sí, ¿verdad? que hubiera ayudado mucho, sí. No creo que la cultura siempre sea sinónimo de ocio, pero creo que la parte de la cultura que es ocio hubiera ayudado mucho, sí. Porque hecho en falta en cuanto a los momentos actuales que estamos sufriendo, eso, muchas recomendaciones, muchas limitaciones, muchas prohibiciones. Pero lo que comentábamos antes de echar este rato de conversación, me falta información sobre cómo poder sobrellevar la crítica situación en la cual estamos. Quiero que me digan cómo puedo sobrevivir o que me digan cómo me pueden ayudar ciertas situaciones, terapias, conductas, actitudes para poder superar la situación en la cual me encuentro. No hablo de salud, hablo sobre todo de convivencia, de existencia y de prepararme ante lo nuevo. Yo sí no te malinterpreto, es que creo que el problema fundamental es que no estábamos preparados para esto. ¿Y quién estaba preparado? No estábamos preparados para esto. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a pasar algo así? Aunque parece ser que había, no sé si incluso fue la misma OMS la que dijo hace unos años, o incluso Bill Gates creo que comentó también algo, o escribió algo, o preparó un estudio hace años relacionado con una pandemia global. Pero creo que no fueron escuchados, ¿no? También porque vivimos en un mundo en el que nadie escucha a nadie realmente, ¿no? Todo el mundo se escucha a sí mismo y interpreta la realidad en función de sus intereses y de sus miedos, y no va más allá. José, yo puedo entender que es verdad que esto ha sido como algo inesperado, una puñalada que te dan por la espalda, ¿no? Pero ya llevamos 9 meses, como un parto, sí, para haber tomado algunas notas sobre cómo poder salir de una manera humana y mejorable ante la posible superación de la crisis. Y no veo gente que me diga cómo podemos enfocar esa salida. Y entiendo que sí, que nos pilló de sorpresa, pero en 9 meses teníamos que haber escuchado a gente con ciertas ideas de liderazgo para que nos ayudaran a superar estos tiempos y no a prohibirme continuamente y a limitarme en mi existencia, sino ayúdame a convivir, ayúdame a existir con esto, porque entiendo que con la ayuda de todos podemos superar lo que nos está pasando. A mí no me cabe la menor duda de que lo vamos a superar. Lo que pasa es que el precio que vamos a pagar y que estamos pagando es extraordinariamente alto, ya, más allá de las pérdidas humanas. ¿De qué sirve que lo superemos si no lo hemos aprendido? Pero supongo que de muy poca cosa. Ese es el tema. ¿De qué sirve superar? Como decir, ¿de qué sirve aprobar una asignatura
Si luego no has aprendido, tienes un 10, ¿y qué? Y luego sigues siendo tan como eres. Sí, sí, es verdad. ¿Nos puede pasar eso, que aprobemos? Sí, sí. De hecho, yo pienso que en gran medida es lo que nos va a pasar. Sería motivo para un superlibro. Bueno, espérate que antes de meterme en el próximo charco, déjame que me lo piense. Al margen de que no sabemos cómo va a terminar la historia, Tampoco. ni cuándo, ¿no? Pero sí que son momentos que quién lo podía decir, ¿no? Sí. Que a vuelta con el tema del turismo, con lo que arrancábamos, si tu padre Carlos levantara la cabeza y viera lo que está pasando con el turismo, ¿verdad? Por mucha manía que le tengamos desde un punto de vista No, personal. a él personalmente le dolía, porque imagínate, él se ha dedicado toda la vida a eso y lo veía como una catástrofe, ¿no? Se lo llevaban los demonios. Claro. Para él era muy duro ver la costa como está, ¿no? Y ver lo que ha sido el verano, la verdad le producía mucho desconcierto y le ponía de mal humor, sí, sí. Lo que está claro es que, bueno, el horizonte está tocado por la incertidumbre de turno. Bueno, la incertidumbre siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que lo que no estaba ahí es este nivel de incertidumbre. Bien, sí. Siempre, y más y menos nosotros los periodistas, Imagínate. que hemos estado siempre en el trapecio, Nosotros ya sin ninguna red de por medio. cuento, vamos. Con lo cual, a lo mejor, estamos más preparados para vivir estas circunstancias en las cuales nos encontramos. Por eso lo de superviviente, ¿verdad? Sí, claro. Es que qué remedio le queda a uno. Si es que hay que buscar una salida. Cuando uno no tiene la que esperaba, hay que buscar otra. El mundo no se detiene. Y menos mal que podemos supervivir, ¿no? Menos mal, menos mal. Yo la verdad es que tengo que dar gracias también en que a mi familia, sobre todo, que me ha dado la estabilidad para poder acometer el trabajo de escribir un libro y en una situación complicada, en fin. Sí, porque sobrevivir no es solo por sobrevivir. Sobrevivir A veces es solo por sobrevivir.